Juan Martín, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, a vos y a la audiencia, a las órdenes. Un gustazo verte, Juan, después de mucho tiempo. Poneme más fuerte el audio de piso, por favor, porque le oigo bajo a Juan. Juan, 5.000 policías nuevos, pero con una pequeña característica. Un entrenamiento muchísimo más corto que el que se requiere para un policía. ¿Qué opinas? Y esto, antes que darnos alegría y sensación de seguridad, que es muy importante esta sensación, ¿no? Nos genera temor, desconfianza, porque varios de estos que están ingresando ahora a las filas policiales, desde ayer son oficialmente efectivos de la Policía Nacional, están con un entrenamiento muy escaso, fueron en condiciones muy precarias, algunas de las filiales que se habilitaron para el efecto no tenían las mínimas condiciones, y por tanto es una muestra un poco de la desesperación, pareciera, por dar una mejor imagen, pero que en realidad redunda lo contrario, Enrique, y por tanto genera mucha preocupación. Vos sabés, Juan, que yo, digamos, tratando de tener un contexto para venir a hablar contigo, estuve mirando un poco si tenemos antecedentes, y si tenemos un antecedente, que yo estoy seguro que vos también vas a recordar. Y es la incorporación masiva de fuerzas efectivas a la policía durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que fue un fracaso. Y fue un fracaso por las razones que estás exponiendo, ¿verdad? Pero hubo un elemento todavía peor, si me permitís, y ahí sí quiero pedirte una consideración particular. Y es que mucha de la gente que entró, efectivamente, no estaba ligada con la seguridad, estaba ligada con la delincuencia. Y el fenómeno del polibandi no se contrajo, se expandió. Y a ver, lo que plantea es algo que está empíricamente. Nosotros estamos ahora en nuestro equipo de investigación de la universidad justamente desarrollando un proyecto de prácticas e identidad policial, ¿no? Y esta incorporación masiva se dio en ese contexto de estudio que estamos realizando y nos dio la oportunidad de recorrer filiales, de conversar con postulantes, con sus familiares, y la sorpresa, aunque ya no debiera ser sorpresa, Enrique, hay gente que financió su ingreso a la policía con cultivo de marihuana. Hay gente, y así como estás escuchando, ¿no? Hay gente que consumía crack al interior de las filiales, ¿no? Órdenes de que no podían ser expulsados. Y ahí la pregunta es, ¿cuántos fueron dados de baja? No creo que superen 10, porque la orden era de que tenían que egresar a como de lugar. Y yendo al entrenamiento táctico, ¿no? Esta generación particularmente tuvo que pagar, como en otras, ¿no? Pero esta particularmente, por las balas que iban a disparar para practicar. En algunos casos dispararon 5 y le cobraban a 10.000, tenían que hacer giros. En algunas unidades la recaudación por las balas llegó a 24 millones, en otras a 5 millones. Entonces, estamos hablando, Enrique, de lanzar al país, a las instituciones de seguridad, 5.000 personas que con una escasa preparación, en realidad, la potenciación del crimen organizado, la inseguridad y la incapacidad de manejar conflictos, porque la policía tiene que tener esa capacidad de manejar conflictos en la calle. Y un último elemento, Enrique, se da una discriminación, como ya hay hoy en la policía un concepto de policía pandemia que se recibió vía telemática en el 2020, ¿no? Esta policía egresa, estos 4.000 egresan con otros 1.000 que hicieron los 2 años de la tecnicatura de la policía, ¿no? Entonces, una incomodidad, un enojo por parte de estos 1.000 que hicieron los 2 años, son técnicos, y estos 4.000 que hicieron 1 año, un curso rápido, y también son igualmente técnicos que los otros, ¿no? Entonces, y allí la pregunta un poco es, ¿cuánta munición invirtió el Estado paraguayo? Esto es un dato que se puede corroborar, Enrique. O sea, ¿cuánto gastó en municiones para el entrenamiento de esta gente? ¿No? Es un dato verificable empíricamente, ¿no? Y por otro lado, también preguntarnos de las horas reales que figuran en su certificado, porque de lo contrario, ¿cómo van a acceder a esta tecnicatura? Porque por mandato del CONES, la Academia Policial del Instituto de Educación Superior, y por tanto
estos suboficiales, a diferencia de los oficiales que son licenciados, estos tienen que ser técnicos y tienen que cumplir esa carga horaria que, si vamos a los meses que estudiaron, difícilmente lo completen. Entonces generan más dudas de lo que efectivamente escuchamos en las conferencias de prensa, ¿no? Vos sabés, Juan, que yo no tengo más remedio que estar de acuerdo contigo. Y lo digo con mucha satisfacción, entre paréntesis, porque esto que vos estás contando es consistente un poquito con una experiencia académica, ya vamos a decirlo así, que a mí me tocó tener en el trabajo de cubrir el tema de seguridad, ¿verdad? Y quiero simplemente aportar acá dos cositas que tienen un poco que ver acá con lo que estamos hablando. Mira, Juan, yo sé que los dos ejemplos que voy a mencionar tienen sus críticos, evidentemente, pero a mi modo de ver muestran lo que en realidad debe ser, ¿verdad? Aunque no sé si lo logran. Bueno, primer ejemplo, Colombia. Segundo ejemplo, Chile. Yo personalmente entrevisté al comandante de la Policía de Colombia, no el actual, estoy hablando hace años ya, en 2010 para ser exacto. Y el comandante de la Policía de Colombia nos había dicho, y lo voy a dar como referencia porque quiero que sepan que yo no estuve solo ni estuve inventando acá, estuvo conmigo, nos fuimos juntos con Carlos Peralta, ¿verdad? Y lo que nos había dicho el comandante de la Policía de Colombia era que acá ni siquiera es una cuestión de municiones, aunque sí, no es siquiera una cuestión de disciplina, aunque sí, sino que lo principal, Juan, ¿sabe lo que nos dijo? Lo principal es saber si el entorno del sujeto que va a entrar a la policía es moralizante, si es moral, porque o si no, puede tener también un F-16 si quiere, pero lo va a poner al servicio de la delincuencia. Y Chile que es lo mismo, digamos, Carabineros de Chile, que tiene un esquema todavía más riguroso de selección en base a razones de moralidad, más que de otros elementos de eficacia. ¿Qué opinas? Es que toda la literatura criminológica está a favor de lo que acabas de plantear. Y eso empieza incluso con los grupos de pares de jóvenes. O sea, a partir de la adolescencia, incluso la familia nuclear tiene menos incidencia que el grupo de pares. Entonces, el control del grupo de pares es determinante. Y aquí, cuando vemos que hay gente que se financió el estudio de la policía cultivando marihuana, o fue financiada por grupos vinculados al crimen organizado, o fue financiado porque sus familiares lo ven como una inversión para el trabajo, y el trabajo es lo vinculado al crimen organizado, ¿no? Entonces no pasó ningún sistema de control, de filtro, no hubo un sistema de inteligencia. Y yendo a lo académico, Enrique, lo que es peor, el año pasado se ingresó con 24 puntos, es decir, tenemos personas que apenas leen y escriben, y las materias examinadas eran castellano. En historia se preguntan números de ruta o fundación de Asunción. No estamos hablando de un sistema de razonamiento, sino que de ideas básicas de la institucionalidad de Paraguay que estas personas no manejan, por eso hicieron 24 puntos. Entonces, lo que vos planteás, y que siga ingresando a la Policía Nacional personas vinculadas al crimen organizado o ya con intenciones de usar a la policía para seguir fortaleciendo sus redes de criminalidad familiares, empresariales, es lo que hace que hoy nuestra policía esté como esté, en donde la corrupción sea estructural, donde el destino sea comprado, permanecer en un lugar bueno implique un pago mensual, y vemos las anécdotas diarias. Hoy, el policía que estaba de Franco en Pedro Juan Caballero era uno de los asaltantes en la estancia del intendente de Pedro Juan Caballero. Es como que si los médicos de los hospitales públicos salieran a matarnos, Enrique. O sea, es absurda esta comparación, pero estamos llegando a una situación en donde estas personas entrenadas con un mandato de resguardar la seguridad, la integridad, la propiedad, están
dedicándose en grupos estructurados para cometer delitos de manera sistemática, Enrique. Es terrible.